Desde el invento de la fotografía, el ser humano ha estado investigando para mejorar la forma de capturar el momento perfecto. Fascinado por el cine y las magníficas posibilidades fotográficas que vemos cada día, no es una locura pensar en usar estas magníficas cámaras en publicidad, de forma que nos permitan dar esa magia del cine a los productos que anunciamos. Pero, ¿cómo hacerlo sin elevados precios de coste? Con la llegada del formato vídeo en las cámaras DSLR, Digital Single Lens Reflex, al mercado, se abre un mundo de posibilidades infinitas a un precio infinitamente razonable, permitiendo dar un look cinematográfico a nuestras producciones sin un coste elevado. La principal propiedad de estas cámaras es que nos permiten utilizar multitud de lentes en función de las necesidades fotográficas que tenga la escena a filmar, con la ventaja de contar con un sistema de almacenamiento digital y económico que nos permite disponer de la información filmada de forma inmediata. Un pentaprisma es un prisma reflectivo de 5 caras empleado para desviar un rayo de luz en ángulo de 90 grados. El rayo de luz se refleja 2 veces dentro del prisma, permitiendo la transmisión de una imagen en ángulo recto sin invertirla, al contrario de lo que haría un prisma común. En la siguiente representación podemos ver el diafragma en la lente, el espejo inclinado 45 grados en el cuerpo de cámara, el obturador, el sensor, la pantalla de enfoque de la cámara y finalmente el pentaprisma. La luz entra por la lente atravesando el diafragma. El espejo se encarga de desviarla hacia el pentaprisma y este a su vez nos permite ver la imagen correctamente en el visor, siguiendo el principio anteriormente explicado. El rolling shutter es un problema en la imagen filmada y generado en el sensor de la cámara cuando se producen movimientos rápidos en la escena. El sensor realiza un escaneo de líneas de arriba a abajo tal y como mostramos, permitiendo capturar lo que ocurre frente al objetivo en cada instante de tiempo. El problema se origina al tener movimientos rápidos en la escena que superan en velocidad al escaneo del sensor. Debido al desfase de tiempo que se origina entre la primera y la última línea escaneada por el sensor, se produce una superposición en la imagen resultante. Por suerte, Adobe Premiere y Adobe After Effects cuentan con una herramienta que en muchos casos nos permite mejorar este defecto producido en el sensor. El moiré es un patrón de interferencia que se forma cuando se superponen 2 rejillas de líneas con un cierto ángulo, o cuando tales rejillas tienen tamaños ligeramente diferentes. Este problema es muy común al encontrarnos estos patrones en la escena, por lo que se recomienda evitarlos durante el rodaje. En el caso de no poder evitarlos, siempre podremos modificar el ángulo de cámara y posteriormente corregir su posición si fuera necesario para corregir el plano, ya que no existe forma digital de eliminar este fallo. El uso de diferentes lentes en función de las necesidades fotográficas que tengamos al filmar es lo que convierte a la cámara DSLR en una herramienta de mucho potencial. Al observar una lente de cerca, podemos ver en ella mucha información acerca de la misma. Distancia focal, la distancia mínima de enfoque, estabilizador de imagen, apertura máxima de diafragma. Además de esto, en la lente podemos encontrar 2 tipos de anillos: anillo de zoom
el cual no se encuentra presente en todas las lentes, anillo de enfoque y un selector de enfoque automático o manual, aunque para vídeo se recomienda usar siempre manual. Dentro de la lente encontramos como piezas principales las lentes de enfoque, que son las responsables de la calidad del enfoque de la lente, y el diafragma, pieza que permitirá pasar mayor o menor cantidad de luz hacia el sensor en función de nuestras necesidades. En función de la distancia focal que tenga la lente que usemos, podremos tener distintos encuadres de una misma escena. Como vemos en la imagen, a medida que la distancia focal va aumentando en la lente que usemos, iremos perdiendo ángulo de visión, pudiendo encontrar en el mercado desde el conocido gran angular hasta un super teleobjetivo. Por lo que podremos definir la distancia focal como la distancia que separa el centro óptico de la lente del objeto de enfoque cuando enfocamos el infinito. Al filmar una escena, siempre encontraremos en el vídeo la señal limpia referente a la información de la escena filmada y una componente de ruido generada en cada píxel del sensor que dependerá de las condiciones de luz de la escena. El sensor está compuesto por una matriz de píxeles. Cada píxel genera una señal eléctrica en función de la información que recoge en cada momento. Posteriormente, esta señal eléctrica será enviada al conversor analógico digital que se encargará de darle su valor digital correspondiente. Como hemos dicho, la matriz de píxeles que compone el sensor recoge la información que capta de la escena y genera una señal eléctrica a la que le suma el ruido generado por el mismo. La componente de ruido es una señal aleatoria que será mayor cuando la escena tenga condiciones de luz pobre. Esta es la razón de que al filmar en condiciones de poca luz y aumentar la ISO para compensar esta deficiencia, observemos cómo la calidad de la imagen empeora considerablemente. Al modificar la ISO, lo que estamos haciendo es modificar el nivel de señal que obtenemos, tanto el ruido como la señal limpia recogida de la escena, duplicándola o dividiéndola. La cámara DSLR básicamente se compone de dos partes bien diferenciadas: lente y cuerpo. En la lente encontramos como pieza fundamental el diafragma, el cual controlará la cantidad de luz que llegará hacia el sensor. En el cuerpo nos encontramos con el obturador, que será la pieza que defina cuánto tiempo estará expuesto el sensor a la información que recoge de la escena. Como podemos ver, el diafragma y el obturador se encuentran alineados con el sensor, ya que de ellos depende la cantidad de información que le llega. Al observar una lente de cerca, podemos ver en ella mucha información acerca de la misma. Distancia focal, la distancia mínima de enfoque, estabilizador de imagen y la apertura máxima de diafragma. Además de esto, en la lente podemos encontrar dos tipos de anillos. Anillo de zoom, el cual no se encuentra presente en todas las lentes, anillo de enfoque y un selector de enfoque automático o manual, aunque para vídeo se recomienda usar siempre manual. A destacar en la DSLR tenemos los siguientes mecanismos: el diafragma, un espejo inclinado a 45 que actúa a modo de pantalla reflectante y se encuentra antes del obturador y del sensor. La pantalla de enfoque y el pentaprisma. En reposo, la imagen entra por la lente atravesando el diafragma y siendo reflejada hacia el pentaprisma, el cual nos permitirá ver correctamente la imagen en el visor.
En posición de disparo, el espejo se recoge dejando pasar la información hacia el obturador y posteriormente hacia el sensor. Gran parte de la calidad de la imagen capturada por la cámara DSLR depende de las propiedades del sensor. El sensor está compuesto por una matriz de fotodiodos sensibles a la luz, comúnmente llamados píxeles, que recoge la información de la escena convirtiéndola en una señal eléctrica que posteriormente será digitalizada. La función del sensor es la de comportarse como una película que capturaba las imágenes antes de la llegada de la era digital. La información atraviesa todos los mecanismos, empezando por la lente hasta llegar al sensor. Los fotodiodos sensibles a la luz que contiene el sensor serán los encargados de convertir esta información en una señal eléctrica que posteriormente será digitalizada por el conversor analógico digital. El sensor de imagen es una matriz de fotodiodos sensibles a la luz llamados píxeles, y la función de la matriz es convertir la luz que recibe en impulsos eléctricos que posteriormente mediante un circuito se pueden detectar, digitalizar, amplificar y almacenar. El sensor CCD, dispositivo de carga acoplada, debe transportar la señal hasta los extremos del sensor para poder ser amplificada. Es aquí, en la transmisión y amplificación de la señal eléctrica antes de ser digitalizada, donde radica la diferencia principal entre el CCD y el CMOS, metal óxido semiconductor complementario, ya que en la tecnología CMOS, cada píxel incorpora un amplificador de la señal eléctrica, además de estar el conversor analógico digital incorporado en la propia estructura del sensor. En el conversor analógico digital, aparte de la información eléctrica, a cada píxel se le otorga un valor determinado por ceros y unos, que luego será interpretado como un color determinado por cada uno de los canales RGB de la imagen. Por otro lado, el sensor más extendido es el Phoebon X3, ya que es el único que contiene 3 capas por píxel, permitiendo obtener una captura de color real de las imágenes que estamos filmando. La cantidad de información que llega al sensor se encuentra limitada por 2 mecanismos. El primero de ellos es el obturador, que se encuentra en el cuerpo de la cámara y colocado justo delante del sensor. De este mecanismo y de su velocidad va a depender el tiempo que se va a encontrar el sensor expuesto a la información recogida de la escena filmada. Por otro lado, el diafragma se encuentra en la lente y va a ser el encargado de limitar la cantidad de luz que entra por la lente y es recogida por el sensor. El diafragma, el obturador y el sensor de imagen deben encontrarse perfectamente alineados, ya que los 2 primeros van a ser los encargados de limitar la cantidad de información que llega del exterior hasta el sensor. La apertura del diafragma queda definida por el número F, y este será menor mientras mayor sea su apertura. Sin embargo, es la velocidad de obturación la encargada de limitar el tiempo que se encuentra el sensor de imagen expuesto a la información del exterior. Como conclusión podemos decir que a menor número F, mayor cantidad de luz dejaremos pasar a través de la lente, mientras que cuanto menor velocidad de obturación usemos, mayor tiempo estará expuesto el sensor a los cambios que se produzcan en la escena. La perfecta configuración de nuestra cámara DSLR va a depender principalmente de las condiciones lumínicas a las que la escena se encuentra expuesta. Tal y como hemos ido viendo, la cantidad de información que llega al sensor depende principalmente de las características propias de la lente que usemos y de la configuración del obturador. Tanto la luz como la información de la escena atraviesan el diafragma,
cumpliendo la función de limitar la cantidad de luz que llegará al sensor. Posteriormente, el obturador es el mecanismo que se encarga de controlar el tiempo de exposición que se encontrará el sensor a la información de la escena. En el caso de que la luz en la escena sea escasa y no consigamos el resultado de luminosidad en la imagen que esperamos, podremos ajustar la ISO para intentar compensar esa deficiencia. A mayor apertura de diafragma, mayor cantidad de luz dejaremos pasar a través de la lente. En cuanto al obturador, debemos tener en cuenta que su velocidad debe ser múltiplo de los fotogramas por segundo que usemos como base de tiempo en edición. Por último, intentaremos mantener la ISO lo más baja posible para no amplificar el ruido en la imagen. El balance de blancos nos permitirá obtener el color real de la escena en función de la temperatura de color que tengamos en cada ambiente. Existen multitud de ajustes predeterminados, aunque a nivel profesional siempre es mejor usar ajustes manuales que nos permitan compensar la temperatura de la escena a nuestro gusto.